Ayer, 18 de diciembre de 2013, el Tribunal Supremo dictó un auto ordenando al Gobierno que aplique la sentencia que anula la adjudicación de 9 canales de TDT por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero. El gabinete de Rajoy ya se comprometió hace unos meses a hacerlo, pero no puso fecha para dicha ejecución, al igual que tampoco explicó cómo pensaba hacerlo. Ahora, el alto tribunal apremia a Moncloa. Periodista Digital busca voces autorizadas que nos expliquen el nuevo auto del Supremo. Una de ellas es la de Jaime Rodríguez, abogado especializado en Derecho Audiovisual. Bienvenido, Periodista Digital. Muchísimas gracias. Bueno, Jaime, decimos que usted es un buen conocedor de Derecho Audiovisual, usted ha estudiado esta sentencia. Bueno, esta sentencia no, este auto, hay que aclarar que es un auto, no es una sentencia. Los legos en Derecho muchas veces nos confundimos con estos términos. Y entonces, bueno, este auto ordena que se ejecute, como decíamos, la sentencia. La famosa sentencia que anulaba unas cuantas, no se decía cuántas exactamente, pero en principio, unas cuantas licencias de TD por parte de Rodríguez Zapatero. Cuando intentamos leer el auto, los legos, nos hacemos un lío tremendo, no entendemos nada. ¿Nos lo puede explicar? Bueno, pues yo lo primero que debo decir es que este auto electrocuta definitivamente el sector audiovisual. Es tremendo porque lo que ordena con carácter inmediato es el cese de emisiones de 9 canales digitales. 9. El auto lo que resuelve son 2 recursos planteados contra esa resolución del Consejo de Ministros que declaraba la ejecución de la sentencia del pasado mes de noviembre del 2012. Decía el Consejo de Ministros en ese acuerdo de ejecución, decía, punto número 1, que se cesen las emisiones, y punto número 2, bueno, en tanto no termine de culminar el proceso de liberación del dividendo digital, que se mantengan provisionalmente las emisiones. Claro, eso fue, el primer punto fue recurrido por UTECA, por todas las televisiones afectadas, todos los canales lo recurrieron diciendo que no era posible el cese, porque eran unas cuestiones, pues argumentos fundamentados en derecho, ellos expusieron lo que estimaron oportuno, y por otro lado, también ese acuerdo de ejecución también lo recurrió la empresa que ganó la sentencia en su día. Y la empresa que ganó la sentencia en su día lo que decía es, miren ustedes, cómo me están diciendo que cesen los canales, pero luego le están dando una especie de tiempo, una especie de retraso, ¿no? Por favor, que mantengan ustedes las emisiones hasta que no finalice el procedimiento. Y eso es lo que este auto ha terminado de aclarar. 1, ha dicho que no ha lugar al recurso de las televisiones ni de UTECA, porque hay que cesar en las emisiones de esos 9 canales. 2, determina perfectamente qué canales son los que han de ser cesados, y lo aclara además. Y 3, ordena al gobierno que cese con carácter inmediato, sin necesidad de que se espere a ninguna a ninguna implantación de la tecnología 4G de las comunicaciones en telefonía móvil, pero que se cese con carácter inmediato esas emisiones. Eso es lo que nos viene a decir el auto. Aclara la sentencia, punto número 1. 2, dice que se cese de la forma inmediata y desestima los recursos de las televisiones afectadas por ese. Pero claro, aquí hay una cosa, es que tenga que llegar ese autor, que vamos a ver, si a usted o a mí nos juzgan por cualquier tema, nos condenan, nosotros no podemos llegar a un abogado, yo no puedo llegar a un juez y decirle, sí, voy a aplicar la sentencia que tengo que indemnizar a ese señor, pero lo aplicaré cuando ocurra X cosa. Claro, lo que pasa que los abogados siempre nos aprovechamos de los procedimientos, de las medidas procesales que tiene el ordenamiento jurídico y que nos da. Y una de ellas es el incidente de ejecución de sentencia que se ha planteado, ¿no? Entonces, cuando hay una sentencia firme, el gobierno puede ejecutar, puede no ejecutar o puede suspender la ejecución total, absoluta o parcialmente. Pero claro, ¿qué garantía de derecho hay que si un gobierno no puede no ejecutar una sentencia? Hombre, puede no ejecutar, pero tiene un plazo. Es decir, si no ejecuta, evidentemente, tarde o temprano, sí, el juez o el interesado, el que ha ganado esa sentencia, tiene los cauces para forzar esa ejecución. Pero sí es cierto que, en estos procedimientos donde una de las partes es el Estado o cualquier administración pública, sí que la verdad que quizá también no solamente a los legos, sino a los que sabemos derecho, nos sorprende que haya ciertos privilegios. Voy a utilizar este término, que quizá no sea más correcto, pero ciertos privilegios para la administración. Y sí que tienen esa posibilidad, lo que pasa que ahora prácticamente se han cerrado con este auto, se han despejado todas las incógnitas y se han cerrado todas las vías para la administración.
Claro, usted decía, dice además qué canales, son 9, lo hemos dicho. Son 9. Son 9. ¿Qué empresas están afectadas y qué canales? Bien, hombre, habría que... Yo no voy a hacer un recorrido histórico de las primeras Sí. concesiones, porque, bueno, porque la verdad que es... Pero sí, tras los procesos de fusión y teniendo un poco en perspectiva el conglomerado audiovisual televisivo nacional que hay ahora mismo, tenemos que el grupo A3 Media, que tenía 8 canales, va a perder 3, que es el grupo configurado por Antena 3 y por La Sexta. El grupo Mediaset, que también tenía 8 canales, en este caso pierde 2, que es Telecinco y 4. Luego tenemos el grupo Veo Televisión, que pierde 2 de 4 que tenía, y el grupo Net Televisión, que pierde 2 de 4 que tenía. Hombre, son los más, desde mi punto de vista, y la verdad que es el sentido común también lo dice, son los más afectados, que son los que pierden el 50% de los canales. Pero aquí vemos algo peculiar, ¿no? Por una parte vemos dos grupos, A3 Media y Mediaset España, que básicamente lo que afecta es a canales propios, porque ellos están emitiendo sus propios canales a través de sus licencias. Sin embargo, en el caso de Net y Veo, lo que vemos, estos ya no tienen canales propios, es que las que lo han tenido. O sea, es distinto, ¿no? Los casos. Unos señores que lo que están haciendo es alquilar las frecuencias que les han concedido y otros que... Claro, hombre, también por un lado tenemos el recorrido que ha tenido Veo Televisión y Net TV, que desde mi punto de vista han sido, vamos a decir, que peor tratados por las autoridades. Ya desde el primer momento que solamente les dieron la posibilidad de emitir en digital y no les permitieron, cuando estaba la transición, no les permitieron emitir en analógico también, como sí ocurría con Antena 3 y con Telecinco, evidentemente con Canal Plus, que al final fue en abierto y acabó siendo 4, y con La Sexta, que fue el canal prácticamente otorgado, el único canal otorgado en la época de Zapatero por concurso público. Hombre, yo entiendo que ha habido un cierto agravio comparativo con estos dos, y por eso ahora mismo nos encontramos que han tenido, bueno, ellos hacen los negocios jurídicos que estiman oportuno, y si han tenido han alquilado sus canales, y son evidentemente los más perjudicados porque hay unos negocios jurídicos que quedan un poco en el aire. Entonces, claro, ¿qué ocurrirá? Hombre, quizá ejerzan su derecho a pedir las indemnizaciones oportunas, que veremos a ver si se sustancia, pero evidentemente son los grupos Net Televisión y Veo Televisión pues más perjudicados, porque evidentemente son los que tienen los que han tenido que acudir a otras fórmulas, pues perfectamente para que la oferta televisiva sea lo más plural posible. Sin embargo, evidentemente, claro, Mediaset y A3 Media pues no tienen esa necesidad, o por lo menos no tienen tanta ratio de canales alquilados. Pero realmente tiene mucho sentido que tú des licencias a alguien para que después estos las realquilen. Hombre, eso es un poco la crítica que a veces se esgrime, ¿no? Porque ocurre, o sea, yo te doy una licencia, tú en el concurso me presentas un proyecto, me dices que no vas que te comprometes a emitir estos contenidos. Yo te doy la puntuación porque evidentemente reúnes las condiciones del pliego. Te doy la licencia y luego, ¿qué haces? ¿Lo alquilas? Pues hombre, es que en definitiva todo queda en manos del gobierno, que autoriza. Entonces, si tú pides la autorización para alquilar y el gobierno te autoriza, pues hombre, entiendo que las empresas tienen el deber de maximizar sus rendimientos. Y si el gobierno autoriza, pues claro, ¿tiene sentido? Pues hombre, sí es cierto que tiene que haber una flexibilidad. No tienes que tener, oye, sí es cierto que si tú haces unos compromisos los tienes que cumplir. Pero claro, también está un poco la flexibilidad del mercado, que ha sido muy duro para el sector audiovisual. Pero claro, de la flexibilidad al absurdo, que es lo que se puede entender, pues también hay un paso muy largo, y creo que deberíamos de sentarnos un poco a ver cómo el sector audiovisual se puede regular y se puede desde luego desarrollar como debe de ser. De todos modos, también volviendo un poco al tema de la diferencia de trato, ¿no? Que usted decía que Net y Veo ha sido mucho peor tratadas que A3 Media y Mediaset, o sus empresas originarias. ¿Puede tener algo que ver el hecho de que Net y Veo no tuvieran detrás algo que eran ya grandes televisiones afianzadas con mayor capacidad de presión sobre el gobierno de turno? Hombre, pues a la vista del resultado está. Puede ser que eso haya sido uno de los condicionantes. Hombre, yo como letrado tendría que decir
que cada uno ha cumplido sus compromisos, los concursos públicos fijan unos objetivos, tú presentas el proyecto y si tienes la mejor oferta, tienen que adjudicarte la licencia o la concesión en aquel momento. Eso yo tengo el deber de decir eso, pero también es cierto que, hombre, existen labores de lobby, labores de presión, bueno, pues que no es todo el mundo lo sabemos en el sector audiovisual, y bueno, pues creo quizá que eso ha podido ser uno de los elementos determinantes de la situación vamos a decir que de mayor debilidad frente a las grandes cadenas. Y volviendo al auto, estos 9 canales que se tienen que cerrar, que tienen que dejar de emitir. El gobierno lo que no dice es qué 9 canales concretos, no dice a las empresas, usted tiene que cerrar tantos canales, usted tiene que cerrar 2, usted 3, pero no le dice, oiga, usted tiene que cerrar Energy, Veo, por decir. No, la sentencia exactamente, la sentencia habla de 9 canales, el auto recuerda que son aquellos que no han sido adjudicados por concurso público, y en concreto los menciona los canales, no menciona las ofertas televisivas que van asignadas a esos canales, aunque evidentemente se pueden sacar las ofertas televisivas, las últimas que se han adjudicado o que se han asociado a los últimos canales que han sido otorgados en ese acuerdo del Consejo de Ministros de Zapatero del 2010. Pero claro, como el auto ni la sentencia expresamente fijan qué oferta televisiva asignada al canal ha de ser anulada, pues entiendo que bueno, pues ahí ya las empresas supongo que tendrán sus estrategias. Hombre, no, yo digo no para eludir el fallo, porque evidentemente si se lee profundamente la sentencia se extrae qué oferta televisiva, pero ahí entiendo que yo creo que me debo de posicionar con lo que dice el auto y la sentencia. Habla de 9 canales y son 9 canales los que tienen que dejar de emitir. Y todo el rato hablamos de 9, pero los demandantes pedían originalmente 17. Sí, claro, porque evidentemente pedían 17 porque pretendían la nulidad de la primera ampliación de canales que hubo, que pasó a una primera ampliación de canales en lo que es la cuestión de la transición de la televisión analógica a la digital, y de hecho todavía anda la pretensión por ahí pululando. Yo entiendo, además ha sido claro el tribunal, que en la sentencia dice que solamente es objeto, aquí solamente vamos a conocer del acuerdo del gobierno Zapatero del 2010, donde se adjudicaron esos 9 canales. Bueno, en realidad se adjudicaron múltiples digitales, se adjudicaron una serie de múltiples digitales a cada grupo editorial, y bueno, pues lo que debe de primar es no tanto la oferta televisiva, sino el contenido del canal en sí mismo. 17 canales. Yo creo que la sentencia es clara, el auto también es claro, y se posiciona diciendo que sobre los 17, solamente se posiciona sobre los 9 demás, sobre un acuerdo concreto del Consejo de Ministros, que es el que amplía 9 más, no sobre los anteriores acuerdos. O sea, no pone en duda todo el sistema. No, solo pone en duda 9. De acuerdo. Entonces ya el gobierno le apremian, esto llega al Consejo, llega al gobierno, llega a Rodríguez Zapatero, llega al señor Soria, llega a Montoro, llega a Guindos, a todos los ministerios que tienen algo que ver. Llega la hora de actuar. ¿Cómo puede ejecutar la sentencia? ¿Qué tiene que hacer para ejecutarla? El gobierno ahora mismo, una vez notificado este auto, para ejecutar una sentencia, el gobierno tiene ahora mismo tiene que comunicar se tiene que comunicar al gobierno, en este caso al organismo administrativo, en un plazo de 10 días, tiene que ir preparando todos los actos para iniciar la ejecución. Y en el plazo de 2 meses, el gobierno tiene 3 posibilidades. 1, ejecutar. 2, suspender la ejecución. Total. Volveríamos a la misma. Bueno, ahora puede suspender la ejecución parcial, total o absolutamente. O bien puede no ejecutar. Ahora bien, si accede o opta por las 2 últimas soluciones, es decir, por no ejecutar o por suspender, tiene que motivarlo por un acuerdo del Consejo de Ministros, y además motivarlo, y además tiene que basarse en varias causas. Por ejemplo, una de ellas es peligro grave para el orden público,
desestructuración del orden territorial o de la integridad territorial, graves perjuicios para la hacienda pública, peligro por un fundado estado de guerra, es decir, que vaya. Hombre, lo que más encaja es el peligro grave para el orden público, ¿no? Si decide no ejecutar o suspender. ¿Qué peligro público hay en bueno, los canales? Hombre, claro. Público. Ahí voy, porque cuando recibió la primera sentencia y hizo una semisuspensión, porque cuando retrasó la ejecución al amparo de que tenemos que terminar, vamos a esperar hasta que no culmine la liberación de las frecuencias, o en este caso del dividendo digital, hasta que eso no se termine, vosotros podéis continuar emitiendo. Eso es una forma de suspender o de adoptar una medida cautelar. De hecho, el abogado del Estado es lo que dijo, de adoptar una especie de... Bueno, una medida cautelar consistente en más o menos suspender, porque si te ordenan el cese y tú retrasas el cese, estás suspendiendo. Lo que ocurre es que no se razonó debidamente. Y el auto lo dice. No se razonó, no se utilizaron los cauces adecuados, no hubo un procedimiento de suspensión de ejecución, y con lo cual no procede. Por eso este auto, después de decir que no procede, ordena directamente cese de los canales. Y yo creo que ahora lo que van a hacer es cesar. ¿De acuerdo? ¿Se quiere que van a cesarlo? Que ya... Sí, vamos. ¿Y cómo? ¿Simplemente mandan una orden a cada, empresa? ¿O cómo? No, la propia administración, a través de sus propios recursos, de sus agentes públicos, dígase telecomunicaciones, las competencias básicas del sector audiovisual también, es de lo que, con las competencias que tiene actualmente el Estado, pueden, evidentemente, van a cesar los canales, tienen los mecanismos para ello. Pero, por curiosidad, ¿esto cómo se hace? ¿Se manda un policía con un técnico para que dé un interruptor? Hombre, ¿cómo es? No, lo que te hacen es, te revocan la concesión de manial. Hay una serie de procedimientos que lo que te dicen es quitarte, prácticamente te quitan la licencia. Y cuando tú no tienes licencia, sí que hay mecanismos incluso forzosos para apagar el interruptor, si es preciso. No creo que llegue a esa situación, pero desde luego... En el momento que te ha dicho una sentencia que tú no tienes licencia, eres irregular y estás expuesto a que venga alguien y evidentemente alguien, una autoridad pública quiero decir, y en el ejercicio de sus competencias te presente los mecanismos para que tu señal se vean. Pero vamos, que todo puede ocurrir, pero entiendo que no llegará a esa situación. Y claro, me imagino que así como las autoridades locales, autonómicas, toleran pequeñas emisoras locales que emiten sin frecuencia, ya a nivel nacional sería demasiado gordo, ¿no? No creo que se tolerara. Yo lo que creo que eso es más por la imagen de las empresas, sobre todo, ¿no? Yo creo que lo que hará la empresa, vamos, los afectados, por su imagen y quizá por mantener la cordialidad, entre comillas, ¿no? La cordialidad en las relaciones con las administraciones públicas, con el gobierno, será, bueno, pues acatar el cumplimiento, desde luego, porque el cumplimiento, repito, no lo tiene que acatar las empresas, lo tiene que acatar el gobierno, que en su día lo dio mal, porque aquí quien ha fallado o quien ha hecho las cosas mal, según la sentencia, ha sido el gobierno central. Y claro, el gobierno en su día, ya ha salido varias veces el tema a lo largo de esa conversación, justificó el retrasarlo en el dividendo digital. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Dice, no, es que eso es para el dividendo digital, el G4 y tal, pero ¿qué tiene que ver? Hombre, pues esto... ¿Y cómo se justifica que dejen de que no se libere espectro diciendo que es que se necesita espectro liberado? Hombre, porque las empresas de telefonía móvil ya en reiteradas ocasiones han dicho que la banda de frecuencias necesaria para la implantación del sistema de comunicación móviles de 4G es la banda de los 800 MHz. Y es donde están varios canales de televisión. Es la más óptima, porque actualmente se presta en la banda de los 1800 MHz. Y bueno, pues no es suficiente para la 4G. La 4G necesita unas tecnologías que las más óptimas, las frecuencias más óptimas para hacerlas, es donde se encuadran estos los canales de televisión actual, algunos de los canales de televisión. Entonces, bueno, la verdad que el señor Soria ya ha sido claro, diciendo que bueno, que de lo que se pretende es que en los próximos meses esto quede prácticamente la tecnología 4G quede finalizada, y esa necesidad que claro, ahí vienen las cuestiones de orden público, ¿no? Porque claro, ¿qué es más
¿qué debe de prevalecer? La necesidad de todos los consumidores a tener una mayor velocidad a la hora de navegar por Internet con nuestros dispositivos móviles, que el sistema 4G lo que va a permitir es potenciar 10 veces más la velocidad en acceso a Internet a través de los dispositivos móviles, e incluso va a mejorar la eficiencia dentro de poder sintonizar, quiero decir, de poder utilizar nuestros móviles dentro de los edificios, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver? Hombre, tiene que ver absolutamente todo, porque ahora ya que es impepinable la ejecución, la implantación del 4G por las telefonías móviles, además de una forma eficiente en esa banda de frecuencias, como es absolutamente indispensable, los que sobran son las televisiones. Claro, pero entonces parece que hay una contradicción en el argumento del gobierno, porque el gobierno decía no vamos a ejecutar la sentencia porque hay que arreglar el dividendo digital, y resulta que para que se aplique el dividendo digital, sí. O sea, y parece ser que para que se aplique el tema del dividendo digital y para que se desarrolle el G4, justo lo que se necesita es el espectro que estaban utilizando estas televisiones. Claro. No hay una contradicción bastante absurda. Hombre, lo que yo creo que no... Sí, bueno, yo lo que creo es que al final converge todo, es que se ha dado la paradoja que justo cuando en enero se tiene la previsión por parte del Ministerio y lo que es ya prácticamente, repito, ejecutar la implantación de las redes 4G y de prácticamente de toda tecnología 4G, justo ahora, cuando se tiene que abandonar los canales, es cuando se produce este fallo aclaratorio de orden aclaratorio, donde se dice que tienen que cesar inmediatamente. Entonces, parece que al final, ahora sí que tiene sentido, ¿no? Ahora, justo cuando tienen que marcharse, justo cuando tienen los planes de implantar esta tecnología, es cuando se tienen que marchar los canales. Claro, bueno, eso ya es de libre interpretación, claro, pero sí, la verdad que yo creo que asistimos, esto es una pugna entre operadores de telefonía contra dos operadores sectores de televisión. con mucha influencia. ¿No? Mucho. O sea, realmente aquí al gobierno esto parece como que le ha venido bien, ¿no? Ahora puede decir a sesiones, oye, no es culpa mía, es culpa de los jueces. Hombre, y por otra parte, los operadores de telefonía quedan contentos porque consiguen su objetivo. Bueno, de hecho, los operadores de telefonía sí que estaban recordando la necesidad de que esa banda de frecuencias ocupada por las televisiones tiene que ser liberada y para instaurar sus redes 4G tienen que entrar ahí y tienen que ser canales de televisión. Hombre, sí, a los abogados siempre nos gusta minimizar la derrota y maximizar la victoria. Entonces, claro, sí es cierto que desde el gobierno se dirá, miren, yo hice lo que en ese momento creía oportuno y ahora el juez no se ha quitado la razón, con lo cual, mire, el juez que tiene una interpretación particular. Desde luego la sentencia, a mi juicio, es impecable. He visto algunas críticas a la sentencia, yo desde luego no las comparto, a pesar de que las críticas sean de gente también autorizada. Pero la sentencia es impecable. A usted no le pueden dar una licencia si no ha pasado previamente por un concurso público. Se sintetiza en eso. A usted no le pueden dar una licencia, pues oiga, que le regalo 2 canales más. Porque estamos haciendo un agravio comparativo respecto a aquellos que tienen también derecho a incorporarse a través de un concurso público y no lo han podido hacer. No se ha convocado concurso. Entonces, bueno, y evidentemente, pues sí, ¿no? Cada uno y los que han ganado la sentencia, pues dirán que evidentemente también es impecable. Y podremos encontrarnos ahora en una situación en la que el gobierno, las operadoras de televisión intenten buscar una vía, vale, nos quitan estos canales, pero vamos a intentar arreglar un apaño para poder emitir de otro modo. Bueno, yo encuentro dos posibilidades para estos 9 canales. La primera es obvia, es de tener, que desaparezcan, que desaparezcan, que bueno, vamos a ver cómo se verifica eso. Desde luego la sentencia dice que tienen que desaparecer, y para mantenerlas, la segunda posibilidad que veo para volver a salir es que ganen un concurso público, ganen el concurso público que se convoque al efecto, y claro, ese concurso público evidentemente va a abrir las opciones para que nuevos operadores entren. Y bueno, pues no es lo mismo tener 4 licencias aseguradas que tener 2 y 2, que bueno, pues que nos vamos a un concurso y veremos a ver qué proyecto es el mejor. Y yo, si me apuras, apuntaría a una tercera opción,
Pero claro, la tercera opción es las emisiones irregulares. Pero claro, yo creo que empresas no de se este contempla. calado no creo que... Entiendo que no se contemplan. Y claro, al final aquí también hay una realidad, que es que estos canales, estuvieran emitiendo a través de un chanchullo o no, han hecho fuertes inversiones. Han hecho fuertes inversiones económicas que ahora se van a ir por el desagüe. Incluso ya no solo lo que puede afectar a la cuenta de resultados de la empresa, que obviamente a todos los accionistas de esa empresa, que recordamos son empresas que, oye, que cotizan en bolsa, que hay pequeños accionistas, gente que mete su dinero ahí. Y también a los trabajadores, claro, porque cuando la empresa pierde dinero, al final, digamos, un momento de crisis muy duro, los medios están despidiendo gente, los medios están rebajando sueldos. Es previsible que ahora, como piden algunas voces dentro del sector, las operadoras demanden al Estado por daños y perjuicios o... Hombre, pues... ¿Y qué posibilidades reales tendrían de ganar? Vale, hombre, lo primero que tengo que decir es que es terrible que en un sector como el audiovisual, lo que está cayendo encima, que es ya natural por la coyuntura económica negativa, que esto se agrande todavía más con una deficiente regulación, que ha creado inestabilidad a todo el mundo, a todo el mundo y sobre todo a los que tienen licencias y a los que en su día optaron por las licencias y se quedaron sin ellas, a todo el mundo. Porque si te dan una licencia y luego te la quitan... Claro, ¿qué hacemos con las inversiones que han hecho hasta la fecha? Pues desde luego, evidentemente, esas inversiones se van a perder. Yo no sé cómo estará finalmente esa adquisición que pretende el Club Deportivo, el Club Futbolístico Real Madrid, de una licencia estatal o de la comunidad autónoma. Vamos, la operativa, hombre, todos sospechamos cómo está, pero no tengo, se iba a comprar. No tengo el documento de compra. Sí. Claro, hablo de esto porque quizás sea lo más gráfico, pero ha habido muchas inversiones, muchos millones de dinero, de euros, mejor dicho, ¿y qué hacemos con ellos? Pues hombre, la verdad que sí se está cuestionando la posibilidad de una reclamación por responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. ¿Qué significa esto? Que la empresa privada se entiende perjudicada por una actuación deficitaria de la administración pública, que es otorgar una licencia sin concurso, y bueno, pues vamos a ver cómo se plantea, pero desde luego yo creo que se está barajando esa posibilidad. Creo que bueno, pues estamos analizando la posibilidad de que eso sea posible y bueno, vamos a ver, porque claro, en un pleito, posibilidades... Pues hombre, puede haber, hay motivo, se puede entender causa, ¿no? Pero claro, también esa licencia cuando nadie se la obligó a aceptarla y cuando la aceptó sabía que no había habido concurso. Sí, no, pero lo que pasa es que aquí hay una cosa y es que la empresa cuando acepta la licencia, la acepta porque en ese momento entiende que la administración está obrando adecuadamente, aunque piense no ha habido concurso, sí es cierto que en su momento se dio un razonamiento de esa licencia. Y claro, la empresa en ese momento tiene lo que se denomina en derecho confianza, adquiere la confianza legítima de que lo que está haciendo lo está haciendo con permiso de la administración y porque la administración le ha dado unas pautas concretas. Y esa confianza legítima se ha quebrado, porque ahora se han encontrado ahora mismo sin las licencias que legítimamente confiaban que eran legales. Por eso, articulando quizá uno de los argumentos posibles, que es la quiebra del principio de confianza legítima, a lo mejor se podría entender estimada una reclamación de daños y perjuicios o de responsabilidad patrimonial a favor de contra la administración pública. O sea, en general, a mí lo que me está dando la impresión de esta conversación y lo que estamos viendo es que realmente la regulación del sistema audiovisual español es un auténtico desastre. Hombre, pues sí. Yo he de decir que sí, que nosotros que hemos estudiado bien y hemos vivido cómo es la regulación y cómo se ha desarrollado, ¿no?, en las distintas previsiones reglamentarias, legales, etcétera, pues sí, es un desastre a tenor de los resultados, ¿no? Y además, a ver, ya todo esto no sorprende a nadie. Esta sentencia no es que no sorprenda a nadie. Las anulaciones de las licencias de radios y televisiones en las comunidades autónomas no sorprenden a nadie, no son nuevas. Entonces, claro, yo creo que las administraciones, y es mi punto de vista, deberían tener un poquito más de ser un poco, vamos a decir,
¿cómo lo puedo decir para que no sea muy fuerte, ¿no? Pero deben de tener un poquito más de tacto. Que se ajusten un poquito más a, ver, leyes que todos más crean. Todos sabemos cómo se adjudica, pero hombre, lo que no puede hacer es darse el 100% de las licencias a los medios de comunicación que comulgan con el gobierno de turno. Porque al final, es decir, es que al final te van a... pasa lo que pasa ahora. O evitar el acceso a nuevas iniciativas de comunicación, aglutinando las licencias en manos de los mismos. Radio, tele, a nivel estatal, a nivel autonómico y a nivel local. Eso es lo que no se puede hacer. Y los resultados están en las sentencias. Sí. Más incertidumbre, pero claro, las empresas reciben licencias cada vez más, repito, todas aglutinadas en los mismos medios. Y claro, a ver, los medios tienen su rentabilidad empresarial y no tienen la culpa de que les den las licencias. Ellos reciben las licencias y las rentabilizan como empresas privadas que son. Pero el problema es que luego nos encontramos con sentencias que dejan a esos medios precisamente en la incertidumbre. Y son la verdad que yo pienso que son quizá de los más afectados, porque claro, si a mí me dan un caramelo y me dicen cómetelo que te va muy bien, y resulta que después pues tengo una indigestión tremenda, pues desde luego tengo que ir a reclamar a quien me ha dado el caramelo, porque en el momento de comérmelo yo estoy disfrutando de él y estoy sacando rendimiento, en este caso nutritivo, de él. Pero es eso, es un sistema en el que la administración actúa de un modo y la jurisdicción de otro, corrigiendo en algunos sitios, en algunas actuaciones y en otras no a la administración. Y el hecho de corregir supone anular licencias y supone dejar el panorama pues ahora mismo está dinamitado, está así, es una situación la verdad que inédita. Pues bueno, yo creo que hemos ya dado un buen repaso a la situación del sector y creo que ha explicado bastante bien las sentencias, sus repercusiones, lo que va a significar. Así que bueno, pues Jaime, muchísimas gracias por haber venido a Periodista Digital a aclararnos estos términos que siempre, la verdad es que, además, para los que somos legos en derecho, pues muchas veces no son tanto complejo. Muchísimas gracias. Siempre es un placer. Gracias a vosotros.